las palabras sexo y poder no existen en las organizaciones. Hace muchos años, en una conferencia de recursos humanos, a la que no me acuerdo, era sobre liderazgo, pero no me acuerdo exactamente la temática, un conferencista, creo que era un español, ¿viste? Bueno, tengo así como el recuerdo vago, pero me quedó muy fuerte la frase esta que decía como la palabra poder no existe en las organizaciones. Pero sin embargo, todas las discusiones que se dan adentro de una organización terminan girando alrededor de... Casi todas las decisiones terminan girando alrededor de una lucha por el poder. No, tienen como la tónica de esto que muchas veces me parece que lo más importante o lo que más pesa o lo más candente es justamente aquello de lo que no se habla y que por eso no se ve, ¿no? Que no se digan esas palabras y que sin embargo las conductas estén como regidas por eso. Parecido a otras cosas, parecido con la cultura, por ejemplo, ¿no? Cuando aparecen esas tensiones que hay que desarmar y... Sí, porque también entra como en franca tensión con la idea de lo colaborativo, ¿no? Entonces, y creo que cada vez se pronuncian menos en las organizaciones. La altísima gerencia, o sea, el último 15% de la organización hacia arriba, si la organización fuera un 100%, el 15% de arriba, es donde se dan la lucha más despiadada por el poder, y en los segmentos inferiores o en los rangos jerárquicos más bajos de las organizaciones puede haber espíritus más colaborativos y más vinculados a aspectos más técnicos, ¿no? En muchos casos. Me gustó mucho este razonamiento. También me gustó esto que la palabra sexo tampoco existe en las organizaciones y es como que en la vida está en todos lados, claro, pero en las organizaciones no. Que bueno, también hay como un abordaje o un aspecto, no abordaje psicológico del sexo que tiene que ver con el macho alfa, que es el que más poder tiene, claro, y el que más hembras tiene. Están como conectadas directamente. Como que psicológicamente hay un punto en donde estamos hablando de lo mismo. Y pensaba esto también en el tipo de falacias o de una falacia particular que se despierta cuando hablamos de la gestión cultural, que es esta idea de que hay como un sentido común instalado en el que todos están de acuerdo en las organizaciones que la cultura tiene que cambiar. Que tiene que evolucionar, que tiene que ser como una cuestión dinámica que cambia, en el mejor de los casos, en el peor de los casos es así como estamos, no puede seguir, tenemos que mejorar, siempre hay algo en nuestra cultura para mejorar, y ese sistema, este sentido común instalado es transversal, todos están de acuerdo en lo mismo, pero también es transversal que nadie siente que tiene la responsabilidad de gestionar la cultura. Claro. Pausa. Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta, y que den un like, ya que esas dos acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. De alguna manera, una novedad que traen los tiempos que corren tiene que ver con que, bueno, le empezamos a poner nombre a esa posición. Responsables de gestionar personas y cultura, de gestionar el clima. No, y que eso lo saca de la oscuridad. Viste que hay una frase muy usada que es un problema cultural. Claro. Entonces, y si la cultura no es de nadie. Es una manera elegante de relegarlo como a la inoperancia total, porque no es de nadie, digamos, ¿no? Nadie cree que puede hacer nada, entonces es un problema cultural. Exactamente. Y todos coinciden. Sin embargo, gestionar la cultura es gestionar tensiones. Por ejemplo, si vos vas a hacer desaparecer un área porque la vas a funcionar con otra, ahí estás tocando un montón de aspectos que tienen que ver con el poder y con el diseño organizacional y estás gestionando la cultura. O sea, ¿por qué vas a hacer desaparecer un área? Y porque considerás que hay algo que funciona de una forma mejor. Y llegaba a esta primera conclusión, como para presentar el tema del que vamos a hablar hoy, que es básicamente gestionar la cultura, es gestionar las tensiones. O sea, gestionar una evolución cultural es gestionar donde los puntos calientes de ese sistema que tenés de gestión de riesgo no está funcionando, por lo cual gestionar la cultura es gestionar el poder adentro de una organización. Dicho esto, vamos a hablar hoy de un libro que se llama Las 48 leyes del poder. El libro
Tiene como algunas particularidades. Es muy simpático la primera vez que escuchás el título del libro. Decís, a ver si hay 48 leyes del poder, las quiero conocer, quiero saber cuáles son. Claro. Es como simpático durante los primeros 5 minutos. Después el libro se vuelve extremadamente antipático porque se inscribe en la tradición maquiavélica de la reflexión filosófica, muy cruzada con el comportamiento humano del tercer cerebro o cerebro reptil. Claro. Apela como a la lucha más despiadada que tiene este tipo de mono que somos. Y de alguna manera no sé si te reencantás con el libro o lo empezás a tener más en cuenta cuando lo lees con cierta seriedad y con seriedad y ¿cómo se llama? Con apertura. Uh-huh. Cuando decís a ver qué dice el libro y lo lees con cierta apertura, es un libro muy difícil, es un libro largo, muy difícil de leer de corrido porque es tipo un manual, pero está muy bien fragmentado. Vos puedes entrar de las 48 leyes que tiene, puedes entrar una por una y están como bien ilustradas históricamente, están atrás. No solo hay ejemplos, sino que está como el comportamiento, la psicología asociada a cada ley. No, te iba a preguntar justamente eso, si tenía algún tipo de... Si esas leyes son extraídas de la experiencia o casos o lo que sea, cada una ejemplificada de cierta manera, porque entiendo que el libro pretende decir... Estas son las 48 leyes y así funciona la realidad, digamos, como esto es. Así funciona. Exactamente. Dejando de lado, ¿no?, toda otra consideración sobre la ética o lo que mejor no lo podrías haber debiera simplificado. perseguirse, sino esta es la realidad, así funciona, ¿no? Como... Si dejamos de lado que existe la ética, la moral y que la humanidad debería cimentarse en bases colaborativas y ahora hasta los 20 objetivos de la sostenibilidad. Claro. Si dejamos de lado que es imposible dejar de lado, ¿no?, el aspecto injusto que tiene el mundo, pero... es como la lucha por la evolución, en algún sentido. Es medio darwinista el libro, en ese sentido. Y es, insisto, simpático-antipático. Por ejemplo, algunas de las leyes están escritas en la tapa, ¿no? Hay 23. Y después de la 25 a la 48, anoté algunas. Hoy vamos a hablar particularmente de 2 leyes, porque se conectan mucho con la gestión de riesgos. Uh-huh. Y me pareció que estaban muy bien presentadas para abordar algunos aspectos como muy particulares de la cultura de seguridad de procesos. Pero te leo algunas de las leyes. Haga que la gente dependa de usted. Esa es la ley número 11. Aplaste por completo a su enemigo. Estos que parecen como enunciados de sobrecito de azúcar, después están muy bien ilustrados y que son muy antipáticos. Claro, te genera malos, como... Otra, logre que otros trabajen para usted, pero no deje nunca de llevarse los laureles. Y alrededor de eso te explica cuál es la psicología de un enunciado de este tipo y por qué el poder funciona así. No, aparte lo que te desacomoda la cabeza es que dicho en términos de recomendación, ¿viste? No es que, claro. No, mirá, lo que hacen esto está mal, entonces fíjate, vos tenés que hacer lo contrario. No, esto es, yo te recomiendo tal cosa. No hay una discusión filosófica alrededor de esto. Te dice, miren, las 48 leyes inmutables del poder son estas y ustedes sabrán qué hacer con esto, ¿no? Por eso te digo, se inscribe en una tradición medio maquiavélica de reflexión. Sepa con quién está tratando. No ofenda a la persona equivocada. Fíjate que es como más defensiva esa. Claro. Bien. Yo creo que es un libro al que vamos a volver a lo largo de diferentes capítulos, de diferentes podcasts, pero hoy vamos a ver 2 particularmente. Okay. Traté de agarrar 2, entre comillas, livianitas, pero que tuvieran como un impacto claro o un correlato claro con la gestión de riesgos. A ver cómo te suena la primera de las leyes, que además vamos a leerla un poquito, que es casi todo depende de su prestigio, defiéndalo a muerte. ¿Qué tan antipática te suena? Bueno, el prestigio en principio, si es un prestigio como consistente o si querés... bien ganado. Bien ganado, que pueda ser fundamentado, me parece que es algo que hay que defender como sea. Organizacionalmente, bueno, habrá que ver qué pasa porque es una lucha de poder en el fondo, ¿no? Defender tu prestigio es defender tu poder, de alguna manera, o pretender que lo que haces tiene un poder, y eso hay que
Pero viste Hay que instalarlo de alguna viste forma. que cuando entramos un poquito, cuando rascás más abajo del título, ya dejamos atrás esa sensación de malestar que me produce escuchar las 48 leyes del poder y entras a decir, bueno, pero hay algo de cierto en esto de defender el prestigio. Mira, voy a leer. Las leyes están presentadas, está la ley número 5, casi todo depende de su prestigio, defiende la muerte, y tiene como un criterio inicial que describe la ley. Dice lo siguiente: su renombre y su prestigio constituyen la piedra angular del poder. Le da como categoría de piedra angular del poder. Basta el prestigio para intimidar y ganar. O sea, como algo que te antecede, ¿no? Claro. A través del prestigio vos ejecutás acciones. Sin embargo, una vez que decae, usted se tornará vulnerable y será atacado por todos los flancos. Convierta su prestigio en una fortaleza inexpugnable. Manténgase alerta frente a cualquier tipo de ataques potenciales y desbarátelos antes de que se produzcan. Al mismo tiempo, aprenda a destruir a sus enemigos, abriendo brechas en la reputación de ellos. Claro. Está comentario malintencionado, ¿no? Claro, usarlo en Luego, contra. dé un paso al costado y deje que la opinión pública los crucifique. Esa es. Ahora voy a ver qué conexión traje para la gestión de riesgos, que si le sacamos estas dos últimas frases. Estos son los criterios. El libro trae la ley y demuestra invalidaciones, como lugares en el que no funciona. Por ejemplo, de la ley número 4, diga siempre menos de lo necesario. Esa es la ley número 4, que trae una invalidación. O sea, hay momentos en los que no es inteligente guardar silencio. El silencio puede despertar sospechas e incluso inseguridad, sobre todo en sus superiores. Bueno, y sigue con una serie de explicaciones o invalidaciones. Pero vamos a volver a la ley número 5, que es esta: casi todo depende de su prestigio. Trae una serie de historias donde cuenta cómo funciona esto del prestigio y cómo hay que defenderlo a cuesta de todo. Bueno, la verdad que la historia es un poco larga y no sé si viene al caso, pero me gusta más leer un poco de cada una de estas leyes. Tiene además sus claves para alcanzar el poder. Mirá qué interesante esto. La gente que nos rodea, incluso nuestros mejores amigos, siempre serán, en cierta medida, misteriosos e insondables. Sus caracteres tienen recovecos secretos que nunca revelarán. Pensándolo bien, la imposibilidad de conocer a fondo a los demás puede resultar algo perturbador, dado que haría imposible juzgar y evaluar a los demás. O sea, lo que te está planteando es, hay un tipo de relación, y acá es donde me parece que la correlación organizacional es verdad, que es básicamente superficial. Claro. Y en eso se apoya el prestigio, y ahí es, si sacamos la parte como más ofensiva que tiene, como está planteado acá, que es atacar el prestigio del otro para construir poder, pero dejemos esa parte de lado. Básicamente lo que te está diciendo es, mirá que tus vínculos y los vínculos entre áreas en muchas oportunidades van a ser superficiales, entonces van a estar necesariamente construidos arriba de la imagen. O sea, vos no vas a poder contar en profundidad lo que tenés que hacer, entonces necesitas como mantener cierto prestigio. Es por eso que preferimos ignorar ese hecho y juzgar a la gente sobre la base de sus apariencias. Lo que salta a la vista: la ropa, los gestos, las palabras y las acciones. En el ámbito social, las apariencias son el barómetro que utilizamos para juzgar a los demás, algo que nunca debemos olvidar. Un paso en falso o un cambio torpe o repentino en su apariencia puede resultar desastroso. De ahí que hay que fabricar y mantener una reputación creada por uno mismo resulta de primordial importancia. ¿Esa reputación es medio anti-apariencia? ¿Eso es lo que plantea? Ahí no te seguí bien. No. ¿O contrapone? O no? No, él dice que tu Porque por un lado está lo que aparece a la vista, ¿no? Sí. No lo conecté directo con el prestigio. Entiendo que el prestigio o la reputación sí es algo a lo que le metes consistencia o fichas o lo que sea y lo puede fundamentar. Para quedar a resguardo de que te caigan por las apariencias. ¿O no? Eso es lo que... Ahí no está bien, hiciste las dos conexiones. Así como está planteado acá, tipo, la conexión con la consistencia es la que vamos a hacer para la gestión de riesgos. Como está planteado es, mirá, no hay tiempo para ir en profundidad en determinados temas, y de hecho si hubiera tiempo,
las cosas en muchos casos, acá lo ponen en términos de personas, son insondables. Ni siquiera te vas a enterar aunque tengas tiempo. Claro. Entonces tenés que gestionar a través del prestigio / apariencia, o una apariencia de prestigio si querés. Y una vez que lo construiste lo tenés que defender contra viento y marea. Y pensaba en qué ocurre, y acá entramos de lleno en el punto que quería hablar, y por eso me gustaba la ley, qué ocurre cuando la gestión de riesgos no es prestigiosa en la organización, para usar palabras de las 48 leyes del poder. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con que la organización descree sobre cómo se gestionan los riesgos? No, bueno, es una moda que traen ahora. Cada tanto vienen con los temas de seguridad. Ahora ponen el tema de la seguridad, claro. el cassette, como dijo alguien. No, como ocurrió un evento, ahora salimos todos a hacer algunos temas. Bueno, básicamente una gestión de riesgos adentro de una organización desprestigiada es es como medio lo peor que te puede pasar, en términos que, si bien no es que vas a tener enemigos que la van a atacar, van a ser enemigos en el sentido que no van a cumplir con lo mínimo que vos necesitas para tener una organización segura y ambientalmente responsable. Entonces, como que de alguna forma no solo tenés que gestionar riesgos, tenés que tener una apariencia de consistencia y la tenés que defender. O sea, básicamente el prestigio es una clave de la cultura organizacional para gestionar riesgos e impactos. No es menor el prestigio a la hora de gestionar riesgos. Por eso te digo que me gustó mucho cómo está planteado casi maquiavélicamente. Además, porque si no lo haces, chau, tu poder decae estrepitosamente. Bueno, y ahí ocurre también lo contrario, que es qué pasa cuando estás desprestigiado o cuando... Claro. ¿Qué es lo que más te desprestigia en términos de gestión de riesgos? La inconsistencia. Te puedo decir algo y hacer lo contrario es lo que más desprestigia a una gestión de riesgos. ¿Y cuál es el otro punto que no contribuye a que vos tengas una gestión de riesgos prestigiosa? Que básicamente no tenés plan de comunicación interna. O sea, no existe una gestión de riesgos prestigiosa sin un plan de comunicación profesional y acabado, con mensajes claros, con canales específicos, con una planificación temporal sobre qué cosa vos necesitás que formalmente la organización escuche sobre tu gestión de riesgos. Y en el año podés trabajar 4 o 5 mensajes clave, a veces trabajás 3, de hecho. Pero podés tener 3 ejes y muchos mensajes que acompañen a esos 3 ejes. Entonces, para redondear esta clave, esta de las 48 leyes del poder, que es casi todo depende de su prestigio, defiendo la muerte, me parece muy apropiada. Incluso estaba pensando en que cuando el problema de las organizaciones, y como tienen diferentes fragmentos que interactúan, esto un poco lo tocamos en la sesión pasada sobre aprendizaje. Muchas veces el que tiene el conocimiento el que hace no tiene el conocimiento que tienen aquellos que investigan eventos, por ejemplo, o incidentes, y no establecen esa conexión, ¿no? Que es exactamente lo que estás diciendo en la comunicación interna. Al estar cortado ese cable, no funciona la comunicación interna dentro de la compañía de lo que la organización necesita saber. No, además que vos el prestigio no es que porque tengas un evento vas a desprestigiar tu área. Claro. Se va a desprestigiar en función del trato que le des a ese evento. Exacto. Que ocurrió. Claro. En ese sentido, yo creo que los departamentos de excelencia operacional, como se lo suele llamar ahora, o EHS, básicamente trabajan poco la construcción de su prestigio, pero lo estamos poniendo en términos de las leyes del poder, ¿no? Trabajan muy poco su posicionamiento interno, porque es como bien de ingeniero, digamos, ¿no? La comunicación queda como en un plano secundario. Como lo importante es lo que hacemos. Y es lo importante lo que hacemos, pero también es comunicar de forma clara y brindarle una narrativa precisa a la organización donde el prestigio esté del lado de la gestión de riesgos. Digamos, del lado de, parte de nuestro prestigio como organización es cómo abordamos toda nuestra gestión de riesgos y, por supuesto, ahora de impactos. Bueno, y la segunda ley que me parecía entretenida para conversar, tiene muchas muy buenas en algún momento. Lo que pasa es que no todas se conectan, podemos hacer una conexión directa con la gestión de riesgos, pero hay algún par que son muy entretenidas. La otra que seleccioné para que conversemos hoy me gustó mucho, planifique sus acciones de principio a fin.
también así como en tono de recomendación. ¿No te amigaste un poco? No, y medio, sí, lo que decíamos también la otra vez, como esto del perogrullo que aparece, ¿no? Pues diría, bueno, sí, y claro, ¿qué voy a hacer? Es planificar ese principio de fin, pero la ley dice que la realidad muestra que eso no ocurre. Pero me gustó el de principio a fin. Y ahora no tenemos tiempo para repasar como el detalle de las historias que te cuenta. Te cuenta historias muy entretenidas. Casi todas del fin de la Edad Media. El criterio. Entonces te decía, la ley viene con un criterio. Planifique sus acciones de principio a fin. Un final brillante constituye el corolario que da énfasis a todo su accionar. O sea, fíjate qué interesante. Trae el logro a la planificación y utiliza la palabra brillante, como que no tiene miedos para usar, ni para generar visión, ni para hablar el libro en ese sentido. Bueno, tiene todos los permisos, mismo por cómo está planteado, pero el final brillante constituye el corolario que da énfasis a todo tu accionar. Planifique su camino teniendo en cuenta todas las consecuencias posibles, todos los obstáculos y todos los giros del azar que puedan incidir de manera negativa en su trabajosa elaboración, lo cual es muy lindo porque te está diciendo que todo va a ser muy trabajoso. Claro. No tiene shortcuts el libro. En todo caso te dice que hay determinadas cosas que vos la podés usar maliciosamente y ahí entra la discusión ética, pero en ningún momento tira como un... Te mueve de ese lugar de que las cosas llevan tiempo, llevan esfuerzo, llevan planificación. De hecho, que una de las leyes sea planifique sus acciones de principio a fin, o defienda a muerte su prestigio. Te está hablando de un accionar activo, claro, digamos, no pasivo. Claro. Todos los obstáculos y todos los giros del azar que puedan incidir de manera negativa sobre su trabajosa elaboración y otorgar la gloria a otros. Planificar todo un proceso de principio a fin evitará que lo abrumen los factores negativos y le permitirá saber con exactitud cuándo detenerse. Habla de una planificación también muy inteligente, ¿no? O sea, tenés que saber cuándo parar exactamente y mucha, no me sale la palabra, realismo. Mucho realismo, que es bueno, el atributo clave de la planificación. Incluso ponerle este cierre de... Viste, muchas veces pasa que cuando conoces muy bien, terminas conociendo muy bien un proceso comunicacional, poder decir, empezamos acá, en el medio va a pasar esto, al final va a pasar esto, y darle ese cierre, ¿no? Ese broche con broche de oro, creo que dice, porque eso construye poder además, ¿no? Como cerrar eso construye poder y no dejarlo abierto. No, pero completamente. Me distraje un segundo porque estaba recordando una de las historias que cuenta sobre alguien que no había planificado de principio a fin, sino que tenía como una visión medio desordenada, entonces al final se quedó sin el tesoro. Claro. Porque hizo todos los pasos, medio confió en su fortuna, hizo mucho esfuerzo, pero claro, parte de estas 48 leyes del poder te dice planificar de principio a fin para mantener el poder. Claro, exacto. Esa es la parte que a nosotros no nos interesa tanto, claro, pero... O sí, digamos, ¿no? Comentó, porque viste, claro, está mal, la palabra poder no existe en las organizaciones. Pero sí, claro, pero hay como un prurito, no, el poder no. Pero en realidad la necesitas para que tu gestión sea efectiva. ¿Y qué más querés que una gestión de riesgos efectiva? Total. La mayoría de los hombres son gobernados por el corazón, no por el cerebro. Sus planes son vagos y cuando se encuentran frente a obstáculos, improvisan. Es brillante la descripción. Pero la improvisación permite sobrevivir hasta la próxima crisis y nunca sirve de sustituto a una planificación concreta de principio a fin. Y ahí, bueno, vuelve sobre la historia que estaba cansando. Genial. Y esta última parte me pareció extraordinario. Dentro de las claves para alcanzar el poder de esta ley, dice, según la cosmología de los antiguos griegos, se creía que los dioses tenían una visión completa del futuro. Muy bueno. Veían todo el porvenir hasta en sus detalles más completos. Claro, los dioses veían todo. Oh. Y detalle, veían no solo todo, sino lo veían con detalles. Los hombres, por otra parte, eran considerados como víctimas del destino, prisioneros del momento y de sus emociones, incapaces de ver más allá de los peligros inmediatos. Aquellos héroes que, como Ulises, eran capaces de ver más allá del presente y planear varios pasos por delante, parecían desafiar el destino y acercarse a los dioses en su capacidad de determinar el futuro. Por eso los dioses tienen poder. Claro, por eso los dioses... Excelente. Tienen poder por eso.
Esta comparación aún es válida hoy en día. Quienes son capaces de prever por adelantado y planear con paciencia para lograr que sus planes den frutos, tienen un poder cercano al de los dioses. Es verdad, Claro. Planificar es un superpoder. ¿Viste? Yo siempre decía, la gestión de riesgos que debería estar construida como de hierro en términos de material, tiene que estar ajustada a una planificación de hierro. Claro. Y las organizaciones tienen muchos prioritos para planificar y cumplir lo que planifican en términos de gestión de riesgos. Ujú. No, que son muchos puntos, etcétera. Pero me gustó quienes son capaces de prever por adelantado y planear con paciencia para lograr que sus planes den frutos, tienen un poder cercano al de los dioses. Dado que la mayoría de las... Voy a leer un poquito más porque está tan bien escrito que me motiva a leer un poco más. Dado que la mayoría de la gente está demasiado prisionera del momento presente como para planificar con este tipo de previsión, recordemos la ley, ¿no? Planifique Sus acciones de principio al fin. de principio a fin. La capacidad de ignorar los peligros y los placeres inmediatos se traduce en poder. Es el poder que confiere la capacidad de superar la natural tendencia humana de reaccionar ante los hechos a medida que estos se producen y, en lugar de ello, aprender a dar un paso atrás e imaginar el cuadro total que se desarrolla más allá del campo visual inmediato. La mayoría de las personas creen que son conscientes del futuro. Repito. La mayoría de las personas creen que son conscientes del futuro, que están planeando y pensando por adelantado. Por lo general se engañan. Bueno, De Bono decía lo mismo, ¿no? Tenemos una ensalada en el cerebro. Claro. Por lo general se engañan. Lo que en realidad hacen es sucumbir a sus deseos, a lo que ellos quisieran que fuera el futuro. Es una fantasía completa a lo que le vamos a decir planificación. Nombrémoslo como planificación. Sus planes son vagos y se basan más en su imaginación que en una realidad personal. Podrán creer que están pensando por adelantado, pero en verdad centran su atención en el final feliz y se autoengañan mediante la intensidad de su deseo. No, muy gracioso. Qué genial estaba pensando cómo pone que en el fondo es lo que termina resumiendo la vida de todo. ¿Viste cuando en las organizaciones escuchás hablar a las personas nos pasa a todos, pero muchas veces escuchás a las personas hablar de manera enajenada, es decir, las cosas pasan, ¿no? Las cosas suceden y nosotros, bueno, vamos tratando de adaptarnos, etcétera, que es como el polo opuesto de una planificación inteligente desde la cual el interesado gobierna cómo sucederían las cosas, que un poco es la esencia, planificás para eso, ¿no? Es como tipo, che, mira, si queremos crear esto, pero ¿quién lo va a hacer? Y lo vamos a hacer nosotros, pero eso no está tan dicho nunca. Bueno, no sé, vamos a empezar con estos puntos, vamos a ver si... Y ahí se arma el gran despelote. No, pero y cuesta traccionarla hasta el final, porque no está pensada en el fondo, ¿no? Esa planificación. Es fantasiosa la planificación. Y me encanta cómo lo pone como en el terreno de los dioses. Tipo, es como un poder extra, tener la capacidad de ver el futuro. Y es medio como si querés crear la realidad, suena como ¿no? gigante, pero claro, mirá, vamos a hacer... ¿Por qué va a pasar esto? Porque lo planificamos y vamos a hacer esto y esto y esto para que pase. No porque... No, muy bueno. Viste que te decía que todas las leyes tienen como una invalidación. Uh-huh. Te dice, la ley es esta, pero hay algunas invalidaciones Acá no hasta la ley. ¿No entraste como más en cierta armonía con el libro? Funciona así. ¿No le perdonás un poco esos desvíos que tiene? En estas dos, por lo menos, sí. Dudosos de... Bueno, la anterior tenía una parte polémica. Quiero verla, que ya veremos las 40 y... Tengo una marcada para que hablemos en el futuro, pero la voy a traer contando los ejemplos y todo. Pero mirá la invalidación. Dice, es una fórmula conocida entre estrategas que un plan debe incluir alternativas y tener un cierto grado de flexibilidad, dicho entre comillas. Sin duda es cierto, si usted se ata con demasiada rigidez a un plan de acción, le resultará imposible manejar adecuadamente los repentinos cambios y variaciones. Una vez que haya analizado las posibilidades futuras y elegido un objetivo, deberá incluir alternativas en su plan y abrirse a nuevas rutas que conduzcan a su meta. Me gusta porque está escrito como con la pluma de la verdad. Claro. Lo escribió Poseidón esto. Mercurio mismo lo escribió.
La mayoría de la gente, sin embargo, pierde menos por planear en exceso que por la vaguedad y la tendencia a improvisar frente a las circunstancias. Extraordinario. Claro, termina pasando eso. No, pero ¿qué vamos a planificar? Si después nada sale. Tenés un montón de explicaciones sobre por qué no vas a planificar. No planifiquemos. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido analizar una contraposición de esta ley, dado que nada bueno podrá resultar si uno se niega a prever el futuro no inmediato y a planear hasta el desenlace final. Si usted tiene claros sus objetivos y sabe prever, comprenderá que el futuro es incierto y que usted debe mantenerse abierto a las posibilidades de adecuación. Esto es buenísimo. Te está diciendo, si sabes planificar, sabes que el futuro es incierto. Claro. Que parece una paradoja. Medio como un contrasentido, claro. Pero solo el tener objetivos claros y un plan a largo plazo le permite hacer uso de esa libertad. ¿Querés ser libre? Planifica. Planifica. Que en el fondo es como, si planifico no voy a ser libre, voy a estar atado a la planificación. No, es exactamente al revés. Es exactamente al revés. La libertad la trae la planificación. Un comentario final que traía es... creo que la diferencia entre un gerente regular, no iba a decir mediocre, pero vamos a decir regular, alguien que cumple, y un gerente extraordinario no tiene que ver ni con el carisma, ni con el... Puede tener que ver con el carácter, ¿no? Pero tiene que ver básicamente con la habilidad de planificar y ejecutar lo planificado. El que es capaz de planificar y ejecutar lo planificado hace una diferencia abismal en industrias de alta complejidad. Porque justamente es muy libre, como tiene claro su camino y trabaja en ese camino, tiene la libertad suficiente como para poder girar cuando la complejidad se interpone entre su plan, ¿no? El que va corriendo atrás de la pelota está como en el horno. Así que, bueno... Extraordinarias las dos. No, la planificación, libertad y planificación es como... disciplina, conecta mucho con lo que hemos hablado de disciplina y libertad, ¿no? Como ese falso contrasentido. Tal cual, son esas paradojas que en realidad, más que paradojas, denotan como cierta falta de profundidad en los temas. Vamos a retomar una pregunta que hace mucho que no hacíamos, que es, ¿hay que leerlo? ¿El libro es un libro para leer? Es un libro para tener. En principio, claro. Claro, tenelo, te lo guardás. Pensaba, digo, es un libro que te sirve para vestir presentaciones. La cantidad de historias que cuenta está bien, es ameno de leer. Lo que leíste es súper ameno, las leyes son cortas. Trae como esta contradicción existencial que por momento es a cualquier costo el poder. Pero bueno, te está avisando que es a cualquier costo. Si vos sos capaz de separar la paja del trigo, el libro ya te digo, te puede servir para ilustrar, para momentos de seguridad. Es un libro que está bien tenerlo, ¿viste? De hecho, lo leía para preparar, leí varias y estas me parecían que tocaban temas como muy acuciantes, ¿viste? Cuando hablamos de prestigio en la gestión de riesgos, estamos hablando de posicionamiento y de consistencia, básicamente. En la gestión de riesgos, prestigio es igual a consistencia. Y que es todo, ¿viste? Una inconsistencia la pagás, después no te creen nunca. Y cuando no la pagás con un evento, ¿no? Y por otro lado, lo de planificar de principio a fin, que es una de las grandes carencias que tiene la gestión de riesgo cuando no está profesionalizada de la forma adecuada. Síntesis, comprátelo y guardalo, después ves si lo lees. Hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Una nueva distinción. Hay que tenerlo. Si hay que leerlo hay que tenerlo. Después ves si lo vas leyendo con el tiempo. Me gusta el diseño. Bueno, genial. Bueno, gracias. Luchito, excelente. La tenencia de pelota y la tenencia de libro. Claro. Hay un capítulo más que vamos a comentar seguro. Creo que podemos volver al libro. Que se llame Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. Que me pareció extremadamente bueno. Que es como... Bueno, habla de construcción de poder en este caso, pero de construcción en general. Digamos, no, habla a través de tus acciones. Después... también complementa con esto del prestigio que decía, ¿no? Nuestra recomendación
una recomendación de tenencia. Es una tenencia de libros. Hay que iniciar la disciplina de tener, al menos tenerlos. Al menos tener los libros, vamos a decir que resolvemos la contradicción entre si hay que comprar o no comprar el libro, hay que comprarlo aunque lo dejemos, aunque sea simplemente un objeto de colección. Bueno. Yo creo que los libros empiezan a ejercer una influencia silenciosa y en algún momento lo agarrás, claro. Lo abrís. Escuchas el podcast, abrís el libro. Este es un libro que se deja leer muy de a poco. Podés leer un capítulo, otro. Las historias están muy bien narradas, está como muy bien documentado el libro. Y es bastante más conocido de lo que pensaba. El libro lo conocimos por Charlie Wickstrom, a quien aprovechamos para mandarle un abrazo. Él me lo recomendó, me acuerdo, en un viaje. En Perú estábamos. Y me mencionó el libro, después me lo compré en el aeropuerto. Así que bueno, no dejen de suscribirse. Y suscríbanse al canal. Y dennos un like, que siempre posiciona los contenidos. Bueno, y casi ya empezamos a decir feliz año, pero bueno, todavía no, la semana que viene. Gracias.